Vamos a orar para disponer nuestros corazones y recibir este tesoro que Dios tiene para nuestras vidas. Padre hermoso, te damos gracias. Gracias porque has preparado una palabra de bendición. Sabemos que tú nos estás llamando a ser hijos tuyos, a parecernos a ti, Señor. Y Señor, pedimos que nuestro corazón sea buena tierra. Pídele al Señor, Señor, que mi corazón sea buena tierra para recibir esta palabra. Que no haya distracción en mi corazón, que el afán o las riquezas de este mundo no me roben esta palabra. Yo la atesoro. Desde ahora la atesoro en mi corazón. Y te doy gracias porque sé que vas a transformar mi vida y vas a seguir llevándome a ese nivel, a ese carácter, a esa estatura que quieres para mí. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, iglesia. La pastora hoy día en la mañana llamó a mi casa, bueno, en primer lugar para saludar a mi mami, que está de cumpleaños. Mamita, no te veo, pero te bendigo, no te veo. Y bueno, también me dijo que esté tranquila, porque esta palabra no es algo teórico, realmente es una enseñanza que Dios ha ministrado en mi vida desde que tengo 6 años de edad. Entonces, más que una prédica, iglesia, yo les voy a compartir lo que el Señor me ha ido enseñando en este tiempo que estoy caminando con Él. Y créanme que también durante los días que me he reunido con la pastora para preparar esta prédica, el Señor ha quebrantado mi corazón tremendamente y anhelo con todo mi corazón que ustedes también puedan recibir esa dirección que hoy día el Señor nos va a dar. Vamos a ir a 2 de Crónicas 34, versículo 34. Vamos a ir primero al versículo 1 y 2 y después, como dice nuestro pastor, vamos a hacer un zapping al versículo 31. ¿De acuerdo? 2 de Crónicas 34, 1 y 2 y después del 31 al 33. Cuando lleguen dicen un fuerte amén para saber que están ahí y continuar juntos. ¿Amén? ¿Ya están ahí? Amén. Ok, vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Tremendo. Josías tenía 8 años cuando el Señor lo llamó a ser rey. Así que acá no hay excusas para los niños, para los adolescentes, los jóvenes. El Señor tiene esta palabra para todos. Él cuando tuvo 8 años tuvo un llamado muy importante. Y él venía de la descendencia de David, del rey David, el rey conforme al corazón de Dios, pero tenía sus antecesores directos, su padre y su abuelo, habían hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Dice en la Biblia que su abuelo y su padre levantaron ídolos y durante su reinado hicieron cosas que desviaron al pueblo de Israel de los planes de Dios. Pero Josías optó por no tomar esa herencia de sus padres. Él optó por desechar lo malo y tomar la herencia que venía desde David. Y así de igual manera, iglesia, el Señor quiere que nosotros tomemos lo bueno y desechemos lo malo de nuestras vidas. ¿Y de qué les estoy hablando? Pues del ADN. La prédica de hoy, como pueden ver, se llama el ADN de papá. Papá, nuestro Padre perfecto, ¿amén? Ese ADN que viene de generación en generación en lo natural, ¿qué es lo que trae? Vamos a revisar el concepto de ADN y dice,
Es molécula que contiene las instrucciones e información genética usadas en el desarrollo y funcionamiento de todo ser vivo. Esta genética tiene información biológica que va de generación en generación y también, yo le agrego, tiene las tendencias, los temperamentos. ¿Por qué creen, iglesia, que nos parecemos a nuestros padres? Nos parecemos tanto en físico como en temperamento, en conductas. Ese ADN trae esa genética. Y de igual manera, el Señor ha puesto una genética a través de Jesús que nosotros ya tenemos. Ustedes ya tienen a Jesús en su corazón, ¿amén? Entonces ya tenemos ese ADN. Vamos a ver por qué es importante que nosotros tengamos esa herencia clara en nuestro corazón. Yo les quiero compartir un testimonio personal. Yo desde que tuve los 6 años, gracias a la vida de mi mamá, pude conocer a un Dios vivo, a un Dios que es mi Padre, a mi Padre Celestial. Desde que tuve 6 años, el Señor se presentó a mi vida como mi Padre, como mi Señor. Y realmente el tener esa experiencia desde chiquita me ayudó a poder perseverar aún en los tiempos difíciles. Mi papito Naturales fue una persona hermosa, pero que tuvo heridas, tuvo rechazo en su corazón y no pudo darme lo que yo como hija necesitaba. Mi papito era muy ausente en mi vida, pero mi Padre Celestial llenó esos vacíos en mi corazón. E inclusive cuando yo ya crecí, el Señor me ayudó a perdonar a mi papá, a amarlo, a compartirle de ese amor. Y recuerdo que durante el último año de vida de mi papá pude tener una conversación, varias conversaciones realmente, en los cuales él me decía que no entendía cómo yo podía amarlo. Mi papá me decía, ¿cómo me puedes amar si no te he dado lo que tú necesitabas? Y él se quebrantaba y decía, realmente es Dios quien hace esa obra. Él estaba muy agradecido con el Señor porque sabía que Dios era el que había puesto ese amor en mi corazón. Por eso, iglesia, es tan importante que desde chiquitos los niños tengan esa cobertura y esa paternidad, porque solo Él es el que nos sostiene. Mi papá partió ya hace unos años, pero tengo la esperanza que Él está en el cielo y tengo la alegría en mi corazón de que yo pude compartirle el amor de mi Padre Celestial. No tenemos que tener nuestros ojos puestos en alguien natural, porque nuestro Padre Celestial es el que nos da ese sustento para pasar y para tener victoria aún en las circunstancias difíciles. Y realmente yo me pongo a pensar a veces, ¿qué sería de mi vida si no lo hubiera conocido a los 6 años? Estoy muy segura que ahora no estaría acá. Tal vez estaría en esta iglesia porque mi mamá me hubiera traído jalada de los pelos, pero estaría solo sentada ahí calentando la silla. O tal vez ni siquiera estaría acá, me hubiera ido en búsqueda de drogas, de alcohol, para cubrir esa necesidad que mi padre natural no me pudo dar. Pero tuve un padre que me rescató. Y aún en mi adolescencia yo me aparté de él, pero siempre hubo una convicción en mi espíritu que me dijo, yo soy tu padre, tú eres mía. Y así también, iglesia, el Señor te dice, yo soy tu Padre, tú eres mío. Dale un aplauso al Señor. Ahora, iglesia, yo tuve un papá que realmente tuvo sus deficiencias, pero yo les digo, y como dice nuestra pastora, ni el Padre más bueno sobre la faz de la tierra podría llenar lo que solo el Señor llena. ¿Y por qué? Vamos a ir a Mateo 23:9. El Señor nos dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Wow. El Señor no nos está diciendo con esto que no le podamos decir papito, mamá, a las personas que Él nos ha dado para que nos forme. Lo que nos está diciendo es que la verdadera paternidad proviene de Él. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestros padres naturales son personas que Él encargó con un llamado muy importante de formarnos, de ayudarnos a crecer. Pero quien nos creó, quien nos tuvo en consideración desde antes de la fundación del mundo, fue nuestro Padre Celestial. Iglesia, tú no estás acá porque eres una coincidencia, tú no estás acá porque 2 personas decidieron unirse y tener un hijo, tú estás acá porque tu Padre Celestial tiene un llamado para tu vida, porque tu Padre Celestial te escogió desde antes de la fundación del mundo, porque eres importante para Él. Amén.
Esa verdadera paternidad proviene de Él. ¿Por qué? Bueno, Él no solo nos creó como parte de su creación muy hermosa que vemos, los animales, las plantas. Él creó al ser humano, al hombre y la mujer como algo especial. Él nos dio alma, espíritu y cuerpo. A diferencia de su otra creación, nosotros sí tenemos un espíritu, nosotros nos podemos comunicar con Él y podemos verlo porque Él nos ha dado esas características que provienen de Él. ¿O de dónde creen que nace esa característica de la madre de ser amorosa? ¿De dónde creen que nace esa característica del padre de proteger? No nació por una coincidencia, como una explosión, como la gente dice. Nació porque Dios puso esas características en nuestro corazón. Nosotros somos creación valiosa de Él. Hemos sido creados por Él para tener una relación viva, una relación de padre. Él nos creó para comunicarse con nosotros. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mucha gente no sabe de esto. Inclusive nosotros no sabíamos de esto antes de venir a esta iglesia o antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasó? En Génesis, como sabemos, entró el pecado cuando Adán y Eva tomaron de ese árbol del bien y el mal. Y al tomar de ese árbol, ellos dejaron entrar el pecado en sus vidas. Y ese pecado fue lo que estorbó la relación con el Padre. Al estorbarse esa relación con el Padre, quedó un vacío en nuestros corazones porque nosotros hemos sido creados para relacionarnos con Él. Y ese vacío ha estado andando de generación en generación, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Había un vacío en los corazones. Es por eso que las personas van en búsqueda del alcohol. Es por eso que las personas van en búsqueda de la fornicación, en búsqueda de tantas cosas para llenar sus vidas. ¿Y creen que la llenan? No. Yo he podido ser testigo de eso. En mi adolescencia, cuando me aparté, me enfrié, traté de buscar y llenar ese vacío con tantas cosas, con la aceptación de las personas, con un noviazgo, con amistades. Iglesia, nada puede llenar ese vacío, porque fuimos creados por Él y para tener una relación con Él. Amén. Dale este aplauso a Jesús. Vamos a ir a Romanos 8, 28 y 29. Realmente antes de conocer a Jesús andábamos como huérfanos, sin tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Es como si estuviéramos en este mundo sin un horizonte claro. Pero hay una esperanza y está en este versículo. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es quien nos ha devuelto esa identidad. Jesús es el unigénito, y acá dice el primogénito entre muchos hermanos. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador de corazón, esa conversión que no depende de la iglesia, no depende de lo que digan las personas, sino que depende de tu amor por Jesús. Eso es lo que te ha dado una nueva identidad. ¿Cuántos de acá han recibido a Jesús en su corazón? A ver, levanten bien la mano. Entonces yo veo muchos hijos de Dios acá. Muchas personas que tienen ese ADN en Jesús. Ese ADN, esas características hermosas, las tenemos. Amén. Así como Josías, veíamos, él decidió tomar lo bueno que venía desde David. Y él cortó con lo malo de su padre. Nosotros también tenemos ese llamado de tomar ese ADN que viene a través de Jesús. Pero ¿qué pasa? No sé si acá ustedes, cuando han recibido a Jesús, han dejado de tener luchas, han dejado de tener problemas con el temperamento, con el carácter, con los pecados. No. ¿Y por qué? Porque ese ADN todavía está en nuestra sangre. Pero con Jesús les tengo una buena noticia. Tenemos esa libertad sobre esas herencias de maldición. Jesús ha venido a cortar las maldiciones de nuestras generaciones. Y si tú estás aquí es porque el Señor te llama a cortar esas maldiciones para tus generaciones. Amén. Para activar este ADN tenemos que dar pasos de fe. A ver, dile al que está al costado, pasos de fe. Iglesia, no tenemos excusas
No tenemos excusas de que no, yo recién estoy viniendo a la iglesia, o no conozco mucho de la palabra de Dios, o no, tal vez no soy como Carla que tiene ahí el micrófono en mano. No, iglesia, no tienen que tener años en el Señor, no tienen que tener conocimiento de la palabra, simplemente tienen que tener el corazón, la fe y esos pasos de fe para tomar lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ver en algunas personas de la Biblia esas características que Dios quiere que nosotros tomemos. Amén. Vamos a ir a Juan 14:9. Ahí dice de manera resumida: quien viene a mí está viendo al Padre. Ahí los discípulos le estaban preguntando a Jesús: Jesús, ¿cómo conocemos al Padre? Yo quiero ver al Padre. Y él les dijo: mírenme a mí. Entonces vamos a verlo a él, amén. Vamos a ir a su historia, vamos a ver también personajes de la Biblia como Abraham, Moisés, personas que tuvieron esa unción y esa identidad. Y quiero decirles, iglesia, que la unción que hubo en Moisés, en Abraham, no es unción que ellos fabricaron, es unción que vino de Jesús. Y Jesús está con nosotros, así que tenemos la misma unción. Vamos a ver a Abraham. Abraham es un hombre de fe. Abraham fue una persona que se supo dejar formar por Dios. Él tuvo una promesa gigante delante de él y tal vez con muchas expectativas quería alcanzarlas, pero el Señor le llamó a tener paciencia y con paciencia conquistar esas promesas. Él dejó cosas por Dios, él dejó su familia, su tierra. Y así como él, vemos padres que han dejado cosas por su familia. Acá nomás, sin irnos muy lejos, vemos la vida de nuestros pastores. Nuestros pastores son personas que dejaron su nación, dejaron su profesión para venir a cumplir un llamado que Dios les había dado. Y así como él, estás tu papito, tu mamá, que has dejado tal vez tu profesión o que tal vez dejaste tu libertad de soltería o dejaste muchas cosas por tener una familia. Pero yo te digo, si tú eres como Abraham, que activas ese ADN de Dios para conquistar esas promesas, serás ese héroe para tu casa que conquiste esa descendencia, esa bendición para tu descendencia. Igual que Abraham está Moisés. Moisés fue un libertador, pero eso es lo que fue después. Al comienzo él trató de hacer las cosas a su manera. Él trató de conquistar y liberar al pueblo, pero con sus propias fuerzas, y el Señor lo formó, él se dejó formar. ¿Cuántas personas hay así que quieren a veces hacer las cosas a su manera y que están como que en pleito con su mismo corazón y sus mismos deseos? Pues tranquilos, porque Moisés fue igual y el Señor lo utilizó poderosamente. Amén. El Señor se glorificó en sus debilidades. Él al comienzo se sentía pequeño, pero el Señor lo levantó. Así que si tú quieres ser ese instrumento de Dios para bendición de tu familia, para bendición de tu descendencia, ya sabes a dónde tienes que ir: al Señor, porque en tus fuerzas no vas a lograr nada, pero en Él el Señor va a cumplir el llamado que tiene para tu vida. Amén, amén. Y tomando este ejemplo de Moisés, que tuvo sus tropiezos y sus luchas, hay un versículo en Romanos 8:13 que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Eso qué significa, iglesia? Que con el Espíritu Santo sí podemos hacer morir esas tendencias que tenemos, esas luchas que tenemos. A veces nuestro cuerpo nos pide que vayamos a un lugar o que hagamos algo, pero sabemos en nuestro espíritu que no es correcto. Si nosotros tomamos la decisión de hacer morir esas obras con el Espíritu Santo, dice su palabra que así será. Así será. En nuestra potestad está el tomar la decisión de hacer lo correcto. ¿Ustedes qué eligen? ¿Tomar lo bueno o tomar lo malo? Suena muy fácil teóricamente, pero cuando estamos en la práctica, a veces la tendencia del mal nos jala un poco. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y dile al que está al lado: yo voy a desechar lo malo y voy a tomar lo bueno. Díselo con convicción, si es que lo vas a hacer. Amén. Gedeón también es un personaje que nos deja una gran enseñanza de ese ADN. Gedeón, ¿se acuerdan de esa persona que estaba trabajando, escondiendo el trigo?
mientras estaba en el momento de dificultad, él era una persona trabajadora, era una persona que tal vez se sentía menos, era de una familia tal vez chiquita, pero el Señor lo buscó y lo llamó. Y así como él, hay papitos que tal vez están acá, que son trabajadores, que son esos esforzados, pero el que el Señor los llama a ir más allá. El Señor lo llamó a Gedeón de ser un trabajador a ser un libertador de su pueblo. Y así también el Señor quiere que ustedes y que yo seamos esos libertadores para nuestra familia, para nuestra nación, como parte e hijos de esta casa. Amén. Así que, papito, tenemos que estar atentos, papitos y mamitas y jóvenes, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Gedeón estuvo atento a la voz de Dios. Él estaba trabajando, pero el Señor le habló y él se detuvo. Y aunque tuvo temor en su corazón, él obedeció. Y al final el Señor le dio la unción y lo que él necesitaba. No nos sintamos menos. A veces pensamos que no tenemos cualidades. Créame, yo no tenía ninguna cualidad para cantar. Y los chicos son testigos. El Señor da un llamado y el Señor nos da la unción para hacerlo. ¿Ustedes creen que el Señor escogió a las personas que ha dejado encargadas acá en la iglesia porque son buenas oradores o porque son personas administradores geniales? No, el Señor nos ha escogido solo por una característica, es porque tenemos corazones fieles a esta casa, tenemos corazones de hijos de esta casa, corazones que han dejado ser formados por nuestros pastores, hemos dejado que el Señor active en nosotros esas características y seguimos en ese camino. Y de igual manera el Señor lo quiere para ti. Tal vez tú estás sentado en esta iglesia, pero te digo, donde tú estás, tú le sirves al Señor y de gran manera, en tu trabajo, en tu casa. El hecho de que sean padres ya es un llamado maravilloso. Yo creo que es una de las responsabilidades más grandes. Así que no digas, no, yo no tengo ningún llamado, tal vez no tengo cualidades. Sí las tienes. El Señor te ha llamado para traer libertad a tu familia. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Y no solo el Señor nos ha mostrado en la Biblia que Él ha levantado libertadores desde muy abajo hasta ser un instrumento precioso de Dios, sino que también a través de la vida de José, Él nos demostró que nosotros tenemos un linaje mayor. ¿Recuerdan el aniversario donde el Señor nos habló de la identidad que teníamos como José? Así como José de la capa de colores. Bueno, el Señor le dio a José un llamado a prosperar. ¿Cuántos papitos quisieran prosperar? ¿Cuántas mamás o familias quisieran prosperar en su área económica, en su área emocional? Pues tenemos esa herencia, iglesia. La tenemos. Amén. Así como José, nosotros también tenemos un llamado a gobernar. ¿Y gobernar qué? En primer lugar, nuestras vidas. En primer lugar, gobernar el hecho de sujetar nuestra carne, de ponernos en pos de Dios, en dejarnos formar por Él, ser gobernadores de bendición para nuestros hogares, ser gobernadores de bendición para nuestras generaciones. Iglesia, quiero ser muy sincera con ustedes. Esta casa tiene un llamado muy grande. Y si Dios te ha escogido para ser parte de esta casa, es porque tu vida va a ser testimonio para multitudes. Acá no se trata solo de tu vida, de tu familia, se trata de multitudes que serán impactadas por causa de lo que el Señor hace a través de este ministerio. Y esa unción que viene de nuestros pastores baja a esta casa, pero baja para aquellos que tienen corazones de hijos. Amén. Y corazones de hijos no significa, ay, pastor, qué lindo, pastora, qué linda. No, significa ser hijos que se dejen formar. Hijos que cuando nuestros padres espirituales nos disciplinan, digan amén. Amén, porque yo sé que ahí está el amor de Dios. En la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, que Dios al que ama forma. Y en esta casa tenemos padres que son formadores de Dios, que son manos hermosas e instrumentos de Dios. Y si tú quieres ser parte de este avivamiento, quieres ser parte de este llamado tan grande, ten ese corazón. Vamos a pedirle al final al Señor que nos dé ese corazón de hijos a todos los que quieren formar parte de este llamado. ¿Quién quiere formar parte de este avivamiento? Amén. Entonces, esta prédica es para ti. Vamos a ver también a David. David, como veíamos al comienzo del día, David era un adorador extremo. Él danzaba, alababa al Señor con todo su corazón. Pero también él tenía una característica muy hermosa. Dice en la Biblia que él tenía un corazón conforme a Dios.
Y un corazón conforme a Dios no significa ser perfectos, porque todos sabemos, o la mayoría, que David pecó. David pecó, él cayó, él dejó que en un momento sus emociones, su carne, fueran más que su anhelo por el Señor, pero él tuvo un ardor en su corazón, un deseo por no ser separados de Dios. Y de igual manera, esta casa tiene esa característica. El hecho de que nosotros vengamos acá a buscar de su presencia es porque somos esos David que anhelamos su presencia, que tenemos ese temor de estar separados de Él. Y si tú estás aquí y eres padre, eres madre, yo les animo a que lleven a que sus hijos tengan ese mismo anhelo desde pequeños. Porque si ustedes los forman desde pequeños en la presencia de Dios, cuando sean grandes no se apartarán de Él. Y yo soy un testimonio de eso. Yo se los digo porque lo he vivido. Yo cuando me aparté en mi adolescencia no podía, hacía las cosas que no le agradaban a Dios, pero en mi corazón había una convicción de que ese no era mi lugar. Si ustedes quieren ver que sus hijos crezcan en los caminos de Dios, desde ahora es el tiempo. Josías tuvo 8 años, no hay excusas, no es que son muy pequeños, no, es desde ahora el tiempo de que ellos sean formados. Y vamos a ver por último, pero no menos importante, a nuestro Señor Jesús, al más glorioso. Jesús tenía características hermosas. En realidad, Él resume todas las características de los personajes de la Biblia en una sola persona, porque de Él proviene esas características, ese ADN. Pero voy a resaltar unas 3 características que a veces pensamos que no son parte de un varón, de un padre. Una de ellas es que Jesús es tierno. Jesús dijo que vengan los niños a Él. Él era tierno. Papito, el hecho que tú seas hombre no significa que no tengas ese llamado de abrazar a tus hijos, a tu esposa, de jugar con ellos. No. Nosotros en realidad ustedes como padres y como esposos tienen ese llamado de cuidar el alma, las emociones de su familia. Yo sé que muchos de ustedes se preocupan por el área económica, que es una necesidad, sí, pero créanme que lo más importante es el alma y el espíritu de su familia. Porque por más que nosotros podamos dejarle herencias a nuestros hijos de bienes materiales, esas herencias se pueden esfumar de un solo momento. Yo he visto herencias millonarias en personas que por una estafa, por algo, desaparecieron de sus vidas. Esos bienes, papitos, van a pasar, pero lo que ustedes hereden a sus hijos en la presencia de Dios es la herencia más importante. Y por eso tenemos que dejarnos formar desde ahora para que nuestro ADN tenga esas características de Dios y que esa herencia que pasa de generación en generación tenga esas características de bendición a nuestros hijos. Yo no quisiera heredarle a mis hijos mi mal carácter que el Señor me está tratando. No quisiera heredarle al Señor a mis hijos mis luchas. Yo quiero heredarles a ellos una pasión por Él. Esas características hermosas que están acá en la Biblia, eso es lo que tenemos que heredarles, porque eso es lo único que nos mantendrá en pie, aún en medio de la tormenta, esa identidad de hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor. Otra característica hermosa de Jesús es que Él era sensible. Repite, Jesús era sensible. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús no era una persona macha, que era muy seria y que no expresaba sus sentimientos. Que el que ustedes lloren, que el que ustedes rían, que el que ustedes expresen sus sentimientos, eso agrada a Dios, porque eso viene de Él. ¿O qué creen, que Dios no expresa sus sentimientos? Claro que sí, por eso es que cuando venimos a casa sentimos su amor, sentimos su poder sobre nosotros. De igual manera, como padres, como hermanos, como hijos de Dios, tenemos ese llamado de expresar con libertad nuestro amor, nuestra preocupación, lo que viene de Dios en nuestro corazón. Y por último, y menos importante, les quiero compartir que las demás características las van a leer en la Biblia. Acá solo hemos resaltado algunas características que vienen de Dios. Pero como decía Jesús, para conocer al Padre, tenemos que conocerlo a Él. Y que ustedes sigan viniendo a esta casa,
que ustedes busquen de su presencia es el camino para conocer esas características que vamos a activar en nuestras vidas para bendecir a nuestra descendencia. Y algo muy importante, iglesia, nosotros tenemos en esta casa padres espirituales. Tenemos un pastor, una pastora, y Dios ha dispuesto que Él usa instrumentos, como ahora Él me está usando a mí. Él usa la vida de nuestros pastores, y nuestros pastores son canales para ministrar esa paternidad. Yo lo he podido ver mucho en mi vida, en las veces que he decidido conectarme con mis pastores, he decidido dejarme formar por ellos. El Señor siempre me ha añadido. Las veces que he estado rebeldona, que he querido hacer las cosas a mi manera, créeme que me ha ido muy mal. ¿Y por qué? Porque el Dios nos llama a que busquemos su paternidad, y Él usa personas de carne y hueso para manifestar esa paternidad. ¿Y cómo tenemos ese vínculo con nuestros pastores? No es solo abrazarlos al final del servicio, decirles: pastor, qué linda la prédica. No, es tomar las palabras que Dios nos da a través de este púlpito, es poner por práctica cada dirección, es tomar y valorar cada llamado que nos dan los jueves, los domingos, los sábados. Es tomar lo que se da a través de esta casa, caminar y poner por obra la dirección de esta casa. Así somos hijos que nos dejamos formar. Y quiero llamar de manera especial a los jóvenes, recordarles que tal vez nosotros en esta era nos sentimos muy capos con la tecnología, que nuestros papitos no saben mucho, y a mí me pasa a veces con mi mami. Ella no es tan experta en la tecnología como yo, pero eso no significa que seamos más. A veces los jóvenes pensamos que como estamos en toda la vida, en toda la época que sentimos toda la pasión, somos más o entendemos más que los papás. Y de parte de nuestros pastores, y lo que yo he aprendido en esta casa es: eso no es cierto. Hay personas, nuestros padres, nuestros pastores, que han abierto brecha para nosotros. Ellos han sido personas que se han parado en la primera fila para abrir brecha. Ellos recibieron los golpes del enemigo. Ellos han puesto delante de nosotros para que eso no llegue a nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios por sus vidas. Tal vez tú tienes un papito que ahorita viene a la casa de Dios, pero te cuento que también las cosas naturales Él se ha puesto delante de la primera fila por tu vida. Así que nuestros padres merecen honra, nuestros pastores merecen honra, y sobre todo nuestro Padre Celestial merece honra. Dale un aplauso, Señor. Amén, iglesia. Que ese ADN que Dios ha puesto en nuestras vidas, en Jesús, no se desperdicie. Tenemos que ser una iglesia activa, amén. Una iglesia que no solo reciba a Jesús y tenga la vida eterna asegurada, sino que durante esta tierra, el camino de esta tierra, activemos ese ADN para bendición de nuestras familias, de nuestra nación. No se trata solo de que nosotros podamos tener, no sé, una vida hermosa, llena de paz, de amor. Se trata de que impactemos esta tierra que se está perdiendo sin Él. Se trata de que manifestemos, como decía la señora Tere, la gloria de Dios. Esta tierra necesita la manifestación de la gloria de Dios. Y Él te ha escogido a ti. No sé por qué. No sé por qué me escogió a mí. No sé por qué te escogió a ti. Pero si estás acá es porque Él te ha llamado. Y si Él te ha llamado, Él te dice hoy día: activa mi ADN, desecha lo malo y toma lo bueno. Vamos a ponernos de pie. Queremos parecernos a ti. Queremos parecernos a nuestro tierno Padre. Queremos parecernos a aquel que nos llamó, que nos escogió. Señor, hoy decido desechar lo malo. Amo a mis padres, amo lo que tú me has dado a través de ellos, pero no voy a recibir la herencia de mal. No voy a recibir aquello que me aparta de ti. Desecho lo malo en esta mañana. Hoy tomo la decisión. Hoy tomo la osadía de decirle no. Señor, tú eres quien corta esas maldiciones. Corta esas maldiciones en nuestra vida. Que nuestra descendencia reciba ese ADN del cielo, ese ADN limpio, ese ADN formado por ti. Hoy tomamos la decisión de activar tu ADN en nuestras vidas. El ADN que tenemos en Jesús. Confiamos en ti.
Dile al Señor lo mucho que anhelas parecerte a Él. Señor, si tú nos has llamado, nos has hecho hijos tuyos, es porque quieres que nos parezcamos a ti. Quieres que esta tierra conozca hijos transformados. Gracias porque a través de Jesús retomamos esa relación con nuestro Padre. Señor, tenemos batallas, tenemos luchas en nuestro corazón. Pedimos que tú nos des la victoria sobre nuestros enemigos. Ábrele tu corazón al Señor. Dile cuáles son las batallas que tienes, qué es lo que te impide tomar esa herencia. Y declara que tú eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre de tu herencia de maldición. Tú eres libre porque Jesús nos ha hecho libres. Su sangre nos ha lavado, su sangre nos ha purificado y tenemos nueva herencia. Tenemos características del cielo puestas en nosotros. Señor, vamos a activar esas características. Vamos a activarlo por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestra herencia, por nuestra descendencia y por esta nación que necesita ver hijos de Dios, que necesita ver la diferencia entre aquel que te sirve y el que no te sirve. Señor, úsanos, transfórmanos. Así como Josías, Señor, nosotros optamos por tomar lo bueno y desechar lo malo. Y pedimos que en este camino seas Espíritu Santo guiándonos y dándonos victorias, victoria tras victoria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.